Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En un nuevo miércoles de revisión y evaluación de las medidas restrictivas que rigen al país en el marco de esta pandemia del COVID-19, como usted bien sabe, y que ya alcanza los 145.000 casos en nuestro país. Hoy las autoridades sanitarias definieron que se mantendrán las medidas restrictivas en el Gran Santiago por una semana más, al menos. Asimismo, se decretó que desde este viernes regirán cuarentenas, siempre parten los viernes, suelen partir casi todos los viernes, en las zonas urbanas de, escuche bien, Pozo Almonte, en el norte de nuestro país, en las comunas de Viña y Valparaíso, que son comunas muy grandes, son de 310 y 360.000 respectivamente, me refiero a habitantes. Bueno, la medida se adopta tras varias semanas de peticiones de distintos sectores políticos, sociales, científicos, de que el momento de tomar la medida debía ser ahora, y se prolongará entonces solo por 7 días. Bueno, siempre se van poniendo cada 7 días, pero queda abierta la posibilidad de extenderse y la verdad está bastante estudiado, y tendremos un invitado que nos hablará sobre eso, que las cuarentenas de una semana no son lo suficientemente eficientes, y a veces tampoco las de 3 y las de 4, son las de 2, a lo mejor entrar y salir. Bueno, hay una técnica ahí que estudian los matemáticos. En la región metropolitana se decretó cuarentena para todas las comunas de Peñaflor, para toda la comuna de Peñaflor, perdón, además de las zonas urbanas de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. A eso se suman cordones sanitarios en las comunas de Pirque y Alto Biobío, que también está mostrando altos índices de crecimiento. Ojo ahí, en el sur de nuestro país. Desde este martes, a las 22 horas, las comunas de Calama y San Antonio, como usted sabe, entraron ya en una cuarentena que durará 7 días para luego ser evaluada su prolongación. Estas medidas adoptadas por el gobierno buscan frenar los contagios de COVID-19, que están bastante desbocados si uno mira los informes epidemiológicos y hace el seguimiento. La cosa está muy difícil. Ya sé que parece un mono que repite, está difícil. ¿Puede estar más difícil? Sí, siempre puede estar más difícil. Pero está muy difícil y es lo probable en que los dados ya están echados para la próxima semana y los próximos 10 días, de que va a ponerse más complejo aún. Si podemos hacer algo ahora, es para 10, 15 días más. Para mañana la suerte está echada. Para pasado, la suerte está echada. Esto tarda en que nos contagiemos, tarda en que nos vaya mal eventualmente y tengamos alguna infección, alguna neumonía, tarda si es que eventualmente tienen que hospitalizarme o intubarme, en fin. Así que esto ha ido en alza durante las últimas semanas y la cosa no quiere frenarse. En la región metropolitana la cosa, según el último informe epidemiológico, tiende en algunas partes a emparejarse y a notarse a un pequeño efecto de la cuarentena, no como el que quisiéramos después de 4 semanas. Pero el problema está en las regiones también, en otras regiones del país. Hay mucha complicación en comunas del norte y del sur. Vamos a la mesa de conversación a conversar justamente con un experto que ya ha estado varias veces con nosotros. Abusamos de la confianza de que nos explique, porque está permanentemente estudiando datos, proyecciones, modelos matemáticos, forma parte de la mesa de datos que asesora al gobierno. Es Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología, director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Primero, ¿estoy en lo correcto cuando digo que la suerte de mañana, pasado, los próximos 5 días ya está jugada y que a lo sumo podemos cambiar tendencias para una semana más, 10 días más? Sí, estás lamentablemente en lo correcto. Nosotros ya conocemos bastante más esta enfermedad que llamamos COVID-19 de lo que la conocíamos al principio de este año, cuando partió la pandemia y que llegó a Chile allá por marzo, ¿no? Y hoy día sabemos que esta enfermedad, por la dinámica que tiene lo que llamamos una especie de retraso de 14 días. Eso quiere decir que cualquier medida que nosotros apliquemos hoy día, recién vamos a ver su efecto en 14 días más. Y eso es porque cuando las personas van pasando por los distintos estados que tiene esta enfermedad, en general
en promedio, desde que entran en el primer estado hasta que salen del estado, si es que afortunadamente lo logran hacer, van a pasar 14 días, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos hoy día recién, el efecto lo vemos en 2 semanas más. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, para ir desmitificando cosas que uno que va leyendo, va escuchando, va reporteando, según tu experiencia, tus cálculos, tus proyecciones, ¿es tan así que en la región metropolitana, al menos este animal porfiado, hemos logrado de alguna manera ponerle coto y la curva, no decir aplanarla, pero al menos no sigue la curva muy en alza? Pero el problema más grave o tan grave también está en muchas otras regiones del país. No, yo lamentablemente diría que no. Hoy día no. Estamos lejos de decir que podemos domar a este animal o que estamos ganando la batalla de Santiago. Yo diría justamente lo contrario. La batalla está prácticamente perdida en este minuto, ¿eh? Y seamos súper francos en esto. Hay que recordar que nosotros solo somos capaces a lo más, de caracterizar al 15 a 20% de los infectados. Estamos perdiendo en general de ser capaces de caracterizar, de capturar desde el punto de vista estadístico al 80% de las personas que tienen esta enfermedad. Eso es muy importante que lo entendamos. Independientemente de la cantidad de test que hagamos, es muy difícil que vayamos a capturar desde el punto de vista estadístico al 100% de los infectados. Entonces, todos los números que nosotros vemos día a día, independientemente de que sea Chile o que sea Estados Unidos o el país que queramos, siempre vamos a estar dejando de ver a un gran porcentaje de los infectados, a la mayoría de los infectados lo estamos dejando de ver, porque no hay, a menos que vayamos a hacer una especie de censo sanitario, que es parte de lo que muchos de nosotros hemos propuesto durante el último tiempo, va a ser imposible que entendamos el número real de infectados que tenemos. Por ahí algunos investigadores, Ricardo Baeza entre ellos, han hecho cálculos bastante sofisticados para llegar a tratar de entender este número, y una forma en la cual lo podemos entender es que podemos comparar con lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en varios estados de Estados Unidos se hicieron análisis para dar de entender cuánto porcentaje de la población efectivamente había sido infectado por el virus, independientemente de cuál fue su destino por la infección, ¿no? Y se llegan a cifras bastante terribles, del orden del 9 al 10% de las personas de estos estados norteamericanos estuvieron en contacto en algún minuto con el virus. En la ciudad de Nueva York, durante el episodio más crítico que vivió la ciudad, ¿no? 21%, claro. Estamos hablando de 1.800.000 personas infectadas. Entonces, cuando pensamos en que en realidad nuestras cifras nos dicen que tenemos 115.000, 120.000 infectados, ese es un número que tenemos que multiplicar por 3 o por 4 para llegar efectivamente al número real de infectados que tenemos en el país. O sea, ¿tú crees que nosotros tenemos hoy día en el país 500, 600.000 infectados en la realidad? Sí, no soy el único que lo dice. Hay un montón de investigadores que estamos de acuerdo en este número porque es lo que ocurre en otros países y nuevamente tenemos que entender de que no somos el único país que está sufriendo esta pandemia. El virus está presente desde enero. Ahora, Tomás, en otros países. Tomás, estaba mirando yo la cifra de Worldometer, que es una página internacional, que tiene, en fin, es seria, creíble, están todos los datos de muchas otras cosas estadísticas del mundo. Y me llamó la atención que nuestro país es el 8º país del mundo con mayor cantidad de personas contagiadas, oficialmente, por cada 1.000.000 de habitantes. Pero los que están sobre nosotros, o sea, peor que nosotros, que son solo 7 en el mundo, son países bien particulares. Son el Vaticano, San Marino, qué sé yo, Mayotte, que es una islita que está en el Océano Índico, en fin, Bahrein, Kuwait y Qatar. Y después Chile. Claro, para ser bien franco, Chile es el primer país del mundo con más de 5 millones de habitantes. Es el país del mundo que más tiene contagiados. ¿Por qué pasó esto en Chile? Bueno, es una pregunta muy buena que hacer, Matías, y yo creo que solo el tiempo nos va a decir exactamente dónde estuvieron todos los errores que cometimos. Lamentablemente se cometieron muchos errores, cometimos muchos errores. Es importante entender de que yo diría que aquí es muy difícil encontrar a alguien que esté libre de pecado, ¿no? Ahora, dicho esto, es muy importante también entender de que cuando hubo el momento de levantar las alarmas, muchos de nosotros, muchos investigadores, investigadores y académicos, salimos a solicitar la cuarentena total allá por marzo. Incluso nosotros mismos entregamos reportes por ahí por el 25, 27 de marzo, que tú mismo has mencionado aquí en este programa anteriormente, donde nosotros le decíamos a las autoridades que el colapso sanitario era inevitable y que se venía entre mayo y junio.
Cuando hablamos de las cuarentenas dinámicas, nuestros mismos reportes decían que solo se funcionaban si se aplicaban de manera sincronizada en las distintas comunas de Santiago. Y no selectivas, que unas sí y unas no, sino que todas Unas sí y entrando otras no, o exacto. todas saliendo. Todas entrando y todas saliendo, y además con la necesidad de dejar una movilidad remanente de no más del 20%. Y ustedes pueden encontrar estos informes en las redes sociales. Pero lo relevante aquí, Matías, es que creo que es el momento de que entendamos que aquí todos queremos lo mejor para el país. Lo antes posible salir de esta situación. Hay muchas personas, muchos investigadores, académicos, gente del área de la medicina que está dispuesto a trabajar día y noche, a entregar resultados, a que seamos de alguna manera partícipes de la solución y no quedarnos como meros espectadores criticando a las autoridades, que es un poco de alguna manera lo que hemos hecho hasta el minuto. Ahora, miramos hacia atrás y todos cometimos errores, los medios de comunicación, los ministerios, todos, porque pero la sociedad que no es capaz de unirse. Hoy día leí un artículo de Paul Krugman en un premio Nobel que escribía sobre su país, sobre Estados Unidos, que decía que el mayor problema que tienen es que no son capaces de unirse y que tienen un problema feroz de bipartidismo allá y que no eran capaces de ver que tenían toda la plata del mundo, todos los medios del mundo, toda la tecnología, los médicos, los hospitales, sin embargo, no eran capaces de ponerse de acuerdo para salir conjunto adelante. Y eso es un problema que no es de un ministro, o es de un periodista, o es de un investigador, es de todos, de una sociedad que no sabe conversar y dialogar. Perdona por el paréntesis. Hacia atrás es eso. Yo quiero aprovechar tu expertise y tus números y tus modelos. Hacia adelante, ¿qué podemos hacer? Mañana veremos qué no hicimos. ¿Qué podemos hacer ahora para frenar esto? Claro, es muy difícil hacerlo. Hay que usar una analogía que creo que es muy relevante. Imagínate que esta pandemia, con el nivel de infección que tenemos hoy día, es un tren desbocado que va cayendo por una pendiente de un cerro, ¿no? Y por mucho que nos pongamos cientos o miles incluso de personas para tratar de parar este tren, va a ser muy difícil y probablemente nos va a arrastrar durante muchísimos metros. Aquí pasa algo parecido. Hay que entender una analogía que es muy grave y que lamentablemente es importante hacerla, sobre todo en televisión. Hoy día tenemos más o menos 2.500, 2.600 muertos a nivel del país, ¿no? Sí. Si hoy día fuese el pic, imagínate que se nos pasó el pic, no nos dimos cuenta. Al final de la pandemia, al menos hoy día ya tenemos 5.000 personas muertas. Y esto es muy importante entenderlo, porque la cantidad de muertos que hacemos, que se generan que subiendo se acumulan, la pandemia, subiendo. que se acumulan, son más o menos los mismos que se acumulan de bajada. Incluso es más, sabemos que se acumulan más muertos de bajada, lamentablemente, ¿no? Entonces, es una situación súper grave la que estamos viendo hoy día y es importante de alguna manera que estemos dispuestos a tomar todas las acciones que sean necesarias para frenar esto lo más que podamos. Es imposible frenarlo. Por ejemplo, punto, ¿no? pero cualquier punto que nosotros le bajemos a este número de infectados va a significar necesariamente menos personas muertas. Y eso es donde tenemos que estar enfocados hoy día. Hace un tiempo, la última vez que estuviste aquí con nosotros, nos hablaste sobre un estudio que habían hecho ahí con Ciencia y Vida sobre los tipos de cuarentenas. Y hablaste y explicaste numéricamente cuáles son los efectos y que el óptimo son las cuarentenas de 2 semanas. Las de 1 semana tenían problemas, las de 3 semanas también, las de 4. Nosotros vamos a la de 4. Pero también sería un descriterio, a juicio de un ciudadano de a pie nomás, un descriterio levantar en estas condiciones la cuarentena en Santiago. Entonces estamos casados porque no la podemos levantar por sentido común, pero tampoco parece ser muy eficiente según los modelos matemáticos. Entonces, claro. Dime tú. Y más allá de los modelos matemáticos, Matías, perdón que te interrumpa, la realidad nos demuestra que no ha sido eficiente porque tenemos enormes movilidades. Hoy día somos capaces de seguir porque muchos investigadores, muchos centros de investigación, hasta las compañías telefónicas se han puesto al servicio de tratar de proveernos datos para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y podemos ver, por ejemplo, siguiendo de manera anónima teléfonos celulares de distintas compañías, que la movilidad promedio en la región metropolitana no ha bajado del 68-65%. Y esto es muy importante entenderlo porque es fácil echarle la culpa a la gente cuando pensamos en que todo el mundo vive como en una especie de Vitacura extendido o Providencia, ¿no? Pero cuando pensamos en la granja, pensamos en la Pintana, y sin estigmatizar a la gente, mucha de esa gente tiene que salir en el día a día para conseguir el pan que se lleva todos los días a la boca, ¿no?
Entonces hay que entender de que la cuarentena no funciona de la misma manera en los distintos lugares del país donde se aplica. 60% es el promedio de movilidad que tenemos en la región metropolitana. Dame una cifra, cuánto uno veía las noticias en enero y febrero, estupefacto en febrero, de lo de Roma, Madrid, Claro. en general, Italia y España, y veía unas ciudades vacías. Así es, absolutamente ¿Qué vacío. porcentaje Mira, de movilidad era eso? ¿A cuánto llegó España? Cuando llegó la delegación de la Cruz Roja China a Italia a ayudarlos a tratar de resolver este tremendo problema que tenían, Sí. de decenas, cientos de personas muriendo todos los días, miles de personas durante el pic, ¿no? Lo primero que hace el jefe de la delegación china es citar a una conferencia de prensa donde de alguna manera reta a los italianos y a las autoridades que no podía ser que hubiera hasta transporte público funcionando, ¿no? Claro. En el peor momento de la crisis sanitaria en estos países que estamos mencionando, ¿no? Europa, varios países de Europa, la movilidad remanente anduvo en el orden del 20%. Hacia allá tenemos que ser capaces de llegar. Con el 20% tuvieron el drama que tuvieron. Nosotros estamos en la región metropolitana con 60% de movilidad. Claro, durante el momento más álgido, ellos lograron bajar la movilidad hasta el 20%. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos hoy día partir de cero nuevamente con las cuarentenas, ¿no? En esta suerte de cuarentenas selectivas que hizo el gobierno, ¿no? Sería ideal lograr esa cifra de reducción de movilidad. Pero no la logramos, no la hemos logrado y es muy difícil probablemente que la logremos, entre otras cosas porque hay mucha gente que necesita salir a la calle todos los días para conseguir su sustento diario, ¿no? A ver, te puedo hacer una pregunta que es un poquito de hipótesis, solamente es que hay algo que a mí no me cuadra mucho, porque llevamos 4 semanas con el costo social, económico que significa para tratar de parar una pandemia que se nos desboca. Entonces uno piensa, ¿no será que hay una estrategia que están usando y que nosotros no la entendemos o que no se dice porque es difícil? Y voy a ser bien franco, ¿no estarán las autoridades sanitarias con la cabeza pensando en la inmunidad de rebaño? Quizás matizada. Es el caso sueco, es el caso de Boris Johnson al principio, porque no calza esta cuarentena light que tenemos. No me calza, no calza que en fin, que el foco, o más bien calza con que el foco está puesto y que en buena hora está muy bien puesto también en muchas camas, ventiladores que han llegado y lo han hecho estupendo en eso. Pero no es suficiente, lamentablemente. Bueno, la historia dirá si es suficiente o no, pero ¿no será que...? Porque si uno lee una entrevista de la subsecretaria Daza de hace como un mes, dijo, lo que nosotros tenemos que lograr es que se infecte o se contagie la mayor cantidad de gente posible. ¿No estará buscándose eso todavía? Es decir, apostando que me alcanzan los medios hospitalarios y físicos, pero tratando de que se me contagie la mayor cantidad de gente para evitar una segunda ola? Bueno, ojalá que no sea el caso. Si la subsecretaria Daza lo dijo en la prensa, bueno, habría que preguntarse si realmente ese es el objetivo que tienen las autoridades. Lo dijo a finales de abril, no ahora. Claro, sería importante preguntarles directamente y que lo aclarasen, porque sería de alguna manera una explicación para muchas de las decisiones que hemos visto y particularmente del manejo comunicacional que, al menos a mi juicio, ha sido uno de los graves problemas que han tenido las autoridades, ¿no? Ahora, una cuestión que es muy importante, Matías, y es importante entender, y es que mientras los países no saturan su capacidad sanitaria, su atención sanitaria, debieran estar en letalidades, hablemos de esa cifra que también es difícil de entender, pero en porcentaje, de una letalidad del orden del 2.5%, porque en general, a nivel estadístico, la mitad de las personas que están llegando a ventilación mecánica tienden a enfrentar la muerte. Incluso en Chile ha sido una cifra un poco menor, ¿no? Lo cual habla muy bien de nuestro sistema. Nosotros estamos ahí, pero en el 2,5, por ahí andamos, ¿no? Estamos ahí, estamos justo al borde porque estamos justo en el momento en que nuestro sistema de salud está saturado, con 93%, 94% de ocupación de las camas con ventilación mecánica estamos saturados, con las UCI ocupadas a ese nivel estamos saturados. Entonces, cuando se rebalsa el sistema sanitario, cuando ya entramos en el drama de la última cama, pasamos rápidamente de la letalidad del 2,5 y la próxima cota es 10. Y esto es súper importante entenderlo, la próxima cota es 10% de letalidad. Y ahí están países que lo han hecho muy bien, están países que han sido capaces de luchar contra la pandemia, de reforzar su sistema sanitario, de ser capaces de luchar con dientes y codos, ¿verdad?, contra este virus, ¿no? Y sobre el 10% llegamos a la cuota del 15%. ¿Y quiénes están ahí? Está Inglaterra, está España, está Italia, está Francia. Están países del primer mundo, del primerísimo primer mundo,
está la región de Lombardía, que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa y por lo tanto del mundo, con letalidades mayores al 14%. Entonces es muy importante que nos preguntemos hoy día cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para evitar superar esa barrera del 10%, para quedarnos entre el 2,5 y el 10. Y esa es la meta donde deberíamos estar hoy día pensando. Ahí es donde deberían estar puestos los. Explicarle a la gente que letalidad es la tasa de personas que muere del total de contagios, la mortalidad de la gente que muere de la total de la población. Y usted está hablando de letalidad, es decir, de los que se nos han contagiado, se nos han muerto el 2,5% aproximadamente. Ahí está Chile. Aproximadamente, sí. Y hay que hacer una diferencia entre los que somos capaces de detectar, ¿cierto? Sí. Que son estos 115.000 hoy día, ¿no? Versus el universo total de infectados, que nosotros suponemos que son entre 4,5 o 4 veces más del número actual. Bueno, en ese caso entonces la letalidad bajaría dramáticamente. Pues. Si en vez de los 140.000 que tenemos fueran 600.000 y que no lo hemos descubierto, pero que los tenemos, con esta misma cantidad de muertos, nuestra letalidad bajaría al 1, quizás menos por ciento. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer, no es para enredar la conversación, pero hay que entender de que cuando referimos a letalidad nos referimos a aquellos que somos capaces de detectar. No al otro conjunto enorme de infectados que finalmente tenemos en la población. Ahora, cuando tú hablas de que el ejemplo de, y me acuerdo de haber leído la crónica de los chinos que llegaron a Italia y les dijeron, muchachos, si quieren que les vaya mejor de lo que les está yendo, pónganse serios y hagan cuarentenas de verdad. Si llegaran los chinos a Chile, esos mismos chinos les dijeran, muchachos, si quieren, hagan una cuarentena de verdad, no este Santiago que vemos que está disminuido en un 40%. ¿Habría que cerrar el metro? ¿Habría que cerrar las locomociones colectivas? ¿Habría que sacar, qué sé yo, más fuerza policial o militar a la calle en serio? Bueno, y llegar al acuerdo político para entregarle los dineros de emergencia a la familia, eso, para que puedan comer, eso es básico. Pero ¿habría que hacer ese tipo de cosas tan drásticas? Sí, habría que partir por lo último que tú dijiste, Matías. Sí, eso ser capaces de llegar, eso es lo más relevante. Condición sine qua non. Condición sine qua non. Si nosotros queremos realmente llegar a esos niveles de movilidad remanente del 20% que lograron estos países de Europa, y es mejor entrar hoy día que hacerlo en 2 o 3 semanas más, donde vamos a tener un desastre desde el punto de vista de la cantidad de muertos, ¿no? Entonces hay que partir por lo más importante, que es de alguna manera llegar con la ayuda lo antes posible a la gente, ¿no? Y lo segundo que quiere hacer es eliminar el transporte público. Fue lo primero que dijo la delegación china en Italia. ¿Cómo puede ser que ustedes, con la situación que tengan el transporte público funcionando? ¿Cómo puede ser, Matías, y esto es muy importante entenderlo, que durante marzo a junio se hayan emitido por comisaría virtual 26 millones de permisos? Eso es una cifra escandalosa desde el punto de vista de la cantidad de permisos que se Por eso pregunto si existe la voluntad real de parar el país en la cuarentena, o si hay una situación intermedia entre pararlo, pero también dejar que nos contagiemos, que no es maldad, es una fórmula que hay países serios que lo han usado. Por eso te lo pregunté. Sí, es cierto. Bueno, insisto, creo que habría que preguntarle, y creo que usted, en función de ustedes, los periodistas que lideran los medios de comunicación, de ir a hacer este tipo de preguntas a las autoridades, porque es una pregunta súper válida, particularmente cuando la subsecretaria lo sale a decir hace de un mes atrás, ¿no? Pero es una estrategia que lamentablemente no ha funcionado en los distintos países donde se ha implementado, porque, entre otras cosas, si uno quisiera llegar a una inmunidad de rebaño, en este caso, tenemos que pensar en que se te tiene que contagiar el 60% de la población. Es un número que es imposible llegar, porque antes de eso el sistema de salud sanitario está colapsado y tienes hasta una letalidad del 15%. O sea, de todas las personas que tienes infectadas, hasta el 15% potencialmente se está muriendo. Entonces, el clamor social y la necesidad de hacer algo finalmente no te lleva a pensar que esto es una estrategia que no tiene ningún sentido práctico. Una de las cifras que nos mencionaste que me dejó marcando ocupado es que no nos despintan los 5.000 muertos por ningún motivo. Porque ya llevamos 2.500 y falta que baje la curva. Es decir, vamos a tener que aprender a que vamos a tener 5.000 muertos como mínimo probablemente hoy día sí, lamentablemente. En esta pandemia, al final del proceso, si no más, si es que no seguimos, si no hacemos un cambio, puede que tengamos más de 5.000. ¿Tú te imaginas? Hagamos este ejercicio mental, Matías, que es súper importante para que la gente entienda lo que estamos jugándonos hoy día en el día a día. Supongamos que el pic llega en 2 semanas más. ¿Cuántos muertos vamos a tener que contabilizar en las próximas 2 semanas? ¿500, 600, 1.000? ¿No? Supongamos 1.000.
Ojalá menos, ojalá sea mucho menos. Pero entonces al final del periodo, después del pic, vamos a estar contando 6.000 o 7.000 personas que fallecieron producto de esta enfermedad. Entonces es muy importante tener esta imagen mental porque eso es lo que nos estamos jugando hoy día en el día a día. Eso es lo que necesitamos convencernos de que todos tenemos que luchar de la misma manera, todos tenemos que apoyar para que seamos capaces de salir de esta situación lo más rápidamente posible, lo mejor posible y de cuenta cada uno de nosotros. Hoy día las autoridades tienen que entender de que estamos todos dispuestos a hacer lo necesario para salir de esta situación, ojalá con la menor cantidad de personas muertas, que hoy día ya sabemos son 5.000. Tomás Pérez Acle, antes de despedirnos, te quiero preguntar si en los trabajos que ustedes hacen, tú formas parte de la mesa de datos que trabajas con el gobierno, con el ministro ahí mano a mano, en los temas de manejo de cifras y proyecciones. ¿Tienen una proyección de PIC para cuándo podría ser? Sí, nuestra proyección de PIC no ha cambiado desde marzo, lamentablemente, porque las medidas que se han impuesto no han funcionado como debieron haber funcionado, ¿cierto? Y las que se tomaron, algunas incluso se tomaron con mucha tardía, digamos, con mucha tardanza. Nosotros esperamos que el PIC llegue dentro de la segunda, tercera semana de julio, en ese rango. Por lo tanto, tenemos todavía un buen rato para estar con esto. ¿Tus proyecciones indican que nos falta al menos un mes subiendo el monte? Sí, un mes, sí. Ojalá menos. Ojalá esté equivocado, Matías. Ojalá en un mes más tú me llames y me digas, Tomás, estabas súper equivocado. Ojalá sea el caso. Sí, claro. No somos los únicos que pensamos en que el PIC debería llegar en julio. Hay un gran grupo de investigadores que nos juntamos, conversamos de estas cosas y todos al final llegamos más o menos a la misma conclusión. Tomás Pérez Acle, Ciencia y Vida, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Gracias a usted y cuídense mucho. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública.